Resolviendo la duda de Gema. Miren, esta duda que nos plantea Gema es muy interesante. Dice, profesora, disculpe, sigo teniendo duda. Ya entendí cómo modificar los valores. Vi el último video que hizo resolviendo mi duda, pero ¿por qué no coinciden los valores de la gráfica con los de la tabla? Ya le había preguntado si debemos colocar las líneas en la gráfica que representa deciles, percentiles y cuartiles y me dijo que solo colocara los cuartiles, así que solo dejé las líneas amarillas y borré los otros colores, pero no entiendo por qué no coinciden los valores. No sé si los valores de los deciles están bien o no, pero tampoco coinciden ni los deciles ni los percentiles en el gráfico. Entonces, ella me manda aquí su trabajo y miren, aquí está su duda. Estos son los cuartiles 195, 208 y 218, que los está marcando en naranja, ¿no? Entonces, el cuartil 75 debe ser 218 y pues más o menos, pero no coincide. El 50 es 208 de longitud, ¿verdad? 208, que es este, el 50%, 208. Bueno, y el cuartil 25, 195. Pues sí, pero no coincide, dice ella. Y luego se va al decir 1, es decir, el 10%. Dice que el 10% es 185. Y no, fíjense, el 10% aquí en esta curva que ella marca, que pone aquí, es 180. Los cálculos que ella hizo están muy bien hechos. Lo que pasa es que si ustedes se fijan, estos cálculos están hechos la, sobre el total de datos, no están hechos sobre los datos agrupados. Así que, como ya habíamos comentado antes, cuando hicimos el cálculo de la media, la mediana y la moda, hay cálculos para datos crudos, como son estos son los datos crudos, y hay cálculos para datos agrupados. Así es de que me di a la tarea de resolver esta duda porque me parece muy interesante, muy importante y podemos aprender un poquito más acerca de la duda de Gema. Mire, cuando yo aquí tengo mis datos crudos, ¿verdad? No los tengo agrupados. Si yo hago aquí los datos acumulados, bueno, 158 es un dato, con el 159 son dos, y así hasta acumularlos todos, tengo que son en total 101 datos. Este es el número de datos y este es el valor de la longitud. Ahora, yo de esta frecuencia, digamos, acumulada, hago el porcentaje del dato. Por ejemplo, un dato sobre los 101 que son, que es la frecuencia acumulada, pero sin agruparlos. Después lo que hice fue, pues, obviamente, poner en el eje de las X los datos crudos y en el eje de las Y los datos acumulados de los datos crudos. Y cuando yo reviso aquí, ahora sí, el 10% del total de los datos es 185 y coincide absolutamente. Igual con el cuartil, si yo me voy al 20% debe de ser 191. Aquí está el 20%. ¿Mm? Este, el 20%. Yo nada más lo voy a estirar poquito para llegar hasta acá. Y entonces el 20% debe de estar aquí, justo. Vamos a verlo. El 20% debe ser 191 y ahí lo tienen ustedes, ¿no? Vamos a ponerle otro colorcito. Vamos a poner el rojo, ¿no? Entonces ahí tienen el 20%, ¿no? Aquí.
Y entonces el 20%, ay, no, ese es el 25, ay, me equivoqué, ay, sí seré. El 20%, ¿verdad? Entonces ese 20% es el 191. Obviamente no está tan fino aquí, pero es el 191. Entonces, a este le voy a poner rojo para que coincida color con color. Miren, 191, que sería mi 20%, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque tengo mis datos acumulados no vienen de la distribución de frecuencia, sino de los datos crudos. Y entonces sí, el porcentaje de datos acumulados, obviamente, de los datos crudos, sin agruparlos en una distribución de frecuencia. Cuando yo los agrupo en una distribución de frecuencia, obviamente los datos no van a coincidir porque estas son aproximaciones de la agrupación. El error que nosotros notamos aquí al ubicar en el eje de las X tiene un nombre, se le llama error de agrupamiento. La diferencia entre yo tener resultados con los datos crudos a observar los datos cuando ya los datos están agrupados en una distribución de frecuencia. Entonces, esa diferencia que yo observo entre mis cálculos o entre mis observaciones con los datos crudos a con los datos agrupados en una distribución de frecuencia, como les dije, se llama error de agrupamiento. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias, Gemma, por tu duda.